Buenas noches. Como lo habíamos prometido, vamos a presentar un video sobre lo que es la ideología de género para que muchas de las personas que les interesa este tema puedan conocerlo con una mayor profundidad, puedan saber de dónde proviene la ideología de género. Lo primero a tener en cuenta es que muchas personas estamos de acuerdo con que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, con que se sientan protegidas, con que no sean abusadas, no sean asesinadas. Estamos, la mayor parte de los seres humanos, de acuerdo en todo eso. De la misma forma como también deseamos que haya menos hombres mutilados, menos hombres oprimidos económicamente. También estamos de acuerdo también en eso. Se ha intentado utilizar la ideología de género para enfrentar a hombres y mujeres, porque si el hombre y la mujer están desunidos, nunca, y entiéndanlo bien, nunca van a poder cambiar este sistema altamente opresor que desde hace ya miles de años tiene divididos a los hombres y a las mujeres, los tiene oprimidos, los tiene apartados de su sabiduría sexual, de sus sensaciones corporales, de su sexualidad, y en lugar de tenerlos en contacto con lo natural, lo tienen en contacto con una caricatura de lo que es la sexualidad, con una caricatura de lo que es ser hombre y una caricatura de lo que es ser mujer. Se debe entender que hay intereses que no nacen directamente desde los partidos políticos, que no nacen directamente desde los gobiernos de cada país, sino que nacen desde el extranjero. Desde grupos dominantes que gobiernan todo el mundo, que están altamente cohesionados, donde está presente la Banca Internacional, donde está presente la ONU, donde está presente la Organización Mundial de la Salud, donde están todas estas mega instituciones, mega organizaciones que se han atribuido el derecho de gobernar el mundo. De hecho, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, nace como una consecuencia al término de la Segunda Guerra Mundial. Fue creada por Estados Unidos, por Francia y Inglaterra. No por todo el mundo. Luego los otros países fueron agregándose con el paso de los tiempos. Pero se le ha hecho creer a las personas que son los representantes de todo el mundo. Y estos suprapoderes, estas mega organizaciones, estas transnacionales, quieren gobernar al ser humano, quieren establecer un orden mundial. Eso es importante. Y ahí esto no está sacado desde una alucinación, desde que se piense en el tema de los Illuminatis o en el tema de los reptilianos o en esas fantasías que están desplegadas por la red, que la única intención que tienen es que las personas no vean lo que realmente está ocurriendo. Y acá lo que está pasando es que desde el extranjero hay un poder que quiere apoderarse de todos los países. Hay un poder que quiere gobernar. Y este poder transnacional, que es completamente posible identificar quiénes son, está utilizando distintas estrategias para ingresar a los países. Y una de estas estrategias es la ideología de género. Se está buscando dividir a la familia, se está buscando apartar a las mujeres y los hombres para convertirlos en ovejas más fáciles de gobernar, en ovejas más fáciles de dominar. ¿Ya? Entonces eso es lo primero, es la primera idea que me gustaría que les quedara claro, que hay suprapoderes desde el extranjero, no nacidos directamente desde acá Chile, que sí han utilizado mucho la intelectualidad chilena para poder de alguna forma dominar al mundo a través de las ideologías. Vamos a comenzar mostrando a una persona que me gustaría que conocieran. Margaret Mead, antropóloga. A ella se le atribuye el concepto de género, se le atribuye también el relativismo cultural. Esposa de Gregory Bateson, relacionado con el lenguaje, relacionado con la comunicación, con el posmodernismo.
Y también Gregory Bateson está relacionado con el Instituto Tavistock, ya que es una de las organizaciones ubicadas en Inglaterra que ha sido identificada en los últimos años como productora de una ingeniería social a través de la cual ha querido manipular al mundo. Margaret Mead investigó a las mujeres y a los hombres, pero tiene un estudio directamente relacionado con adolescentes mujeres en una tribu, y ella, básicamente la idea que ella postula es la siguiente: no existe una mujer natural, no existe un hombre natural, sino que todas estas diferencias simplemente son culturales. ¿Ya? Así, en forma bien arbitraria, pasa a llevar decenas de miles de años de conocimientos en los cuales se pudo apreciar formas de vida muy distintas entre unos grupos a otros. Es imposible pedirle a un grupo aborigen de la selva amazónica que se parezca a un grupo del desierto del Sahara. Evidentemente van a tener diferencias en cultura. O pedirle que se parezca a un grupo de personas que vive en la India o que vive en los hielos para la zona norte del planeta, la tribu Nuit, por ejemplo. Entonces es evidente que tienen que haber diferencias culturales, pero esto no quiere decir que no exista una tendencia, una manifestación natural de lo que es ser hombre o mujer. De hecho, lo que no consideró Margaret Mead es que en todos los grupos naturales existen patrones muy parecidos, existen ritos de paso, la llegada a la pubertad y a la adolescencia, el casamiento, que el casamiento no es, por ejemplo, un rito creado en los últimos siglos, en los últimos años. El matrimonio viene desde los grupos más antiguos de la humanidad. Era una especie de contrato social donde los grupos pactaban no agredirse. ¿Ya? Eso tiene que ver con las características del ser humano, de ser un Homo sapiens sapiens, además un primate y además un mamífero que vive en grupos cerrados. Y estos grupos han variado a través de la historia de la humanidad a ser, como hoy día somos un grupo conformado por una pareja monógama y una familia, a cargo de una familia, a otros periodos de la humanidad donde ha existido la poligamia, es decir, un hombre casado con varias mujeres, o la poliandría, una mujer casada con varios hombres. Pero siempre se respetó el grupo, o sea, no había sexo, no era carnaval, no había sexo con gente por todas partes, como se nos ha querido hacer pensar. Y esos patrones naturales son presentes en el ser humano. Esa sabiduría sexual es la que diferencia al ser humano de otras especies y es la que nos da el poder que tenemos, en realidad, el poder cognitivo, mental y intelectual que tenemos para poder ser una especie que se diferencie y poder lograr todo lo que hemos hecho. Es básica la educación sexual y los patrones sexuales en el ser humano. Además, si nosotros consideramos distintos procederes de hombres de distintas culturas, tienen bastante en común en cuanto a querer proteger a la mujer, en cuanto a querer defender, son los hombres los que van a la guerra, y la mujer en cuanto a querer sanar a los hombres. Ellas están relacionadas a la sanación y también desde hace mucho tiempo al contacto con lo espiritual. Y esto se repite en muchas culturas. Si bien hay diferencias culturales, también hay patrones bastante claros de poder determinar. Y esto Margaret Mead lo omitió. Simplemente dijo que era todo un relativismo cultural, lo cual cuando te lo enseñan en la universidad parece muy lindo, porque de alguna forma te dicen que todas las culturas son válidas, pero en el fondo lo que esta señora estaba tratando de decir o de hacer era tirar a la basura decenas de miles de años de sabiduría humana. Eso fue el comienzo, uno de los comienzos, una de las vertientes de donde viene la idea de la ideología de género. Ahora, si tomamos en cuenta que ella estaba relacionada, estaba casada con Gregory Bateson, relacionado a los grupos de poder, se va desprendiendo claramente una influencia de parte de los grupos de poder de influenciar intelectualmente a las personas, a los seres humanos, sobre todo a las personas que se educan en la universidad, con todos estos conocimientos que paulatinamente fueron ingresándose a lo largo de las décadas
hasta llegar a lo que es hoy día la ideología de género con toda la manifestación feminista que hemos visto en la calle, que en realidad de femenino a veces no tiene mucho tampoco. Ojo, porque ahí la batuta no lo están llevando las mujeres heterosexuales, la están llevando personas de la comunidad LGBT, no la están llevando las mujeres tampoco heterosexuales, ojo. Margaret Mead, en un estudio de Gregory Bateson, él estudiaba lo que era la comunicación, estudió distintos animales, entre ellos los delfines, y Margaret Mead participó en uno de sus experimentos con un delfín. Modificaron incluso el ambiente para que Margaret Mead pudiera pasar muchas horas del día cerca de este delfín, hasta que esta señora en un momento, para motivar al delfín y para que él pudiera trabajar bien, se le ocurre masturbar al delfín. Lo que yo estoy diciendo no es un chiste, en realidad es cierto. Producto de esta masturbación, el animal tuvo un desajuste de su conducta y termina muriendo al final. Cuando se le distancia de Margaret Mead, el animal fallece. Sabemos que el abuso sexual desajusta y daña no solo a los seres humanos, sino que daña a todas las especies. Y si esta señora no tenía en claro que masturbar a un delfín era dañino para él, yo creo que mucho menos va a tener en claro lo que significa ser hombre realmente y mujer realmente. Bueno, eso es el tema de ella del relativismo cultural y a quién estaba asociada. Acá les voy a mostrar dos personas más que son teóricas del feminismo más radical. Ella es Shulamit Firestone y Katy Millett. Ambas partidarias ambas judías, ¿ya? Ambas partidarias de visiones socialistas, a través de las cuales se intenta abolir la familia, condenar la maternidad como una actividad esclavizadora para la mujer. Y lo que ellas están buscando no es la libertad de la mujer, sino abolir la familia, abolir la cultura como nosotros la conocemos, tirar abajo a la familia para que los niños queden expeditamente al sistema. Lo que se está buscando hoy día en distintos gobiernos, en distintos países, incluso acá en Chile. Ambas también con una orientación sexual no heterosexual. Entonces, cuando las chiquillas salen a las calles a protestar el feminismo y la igualdad y todo, muchas de ellas no han leído a Katy Millett y muchas de ellas no han leído a Shulamit Firestone, que de alguna forma querían que cayera la sociedad de la forma en como nosotros la conocemos. O sea, olvídate de la familia. Y lo más raro en el caso de estas mujeres es que estaban emparentadas al tema de la pedofilia, de que los niños tuvieran un acercamiento a la sexualidad con las mujeres que los iban a criar. Ya no iba a estar el tema del tabú del incesto. Otra persona que está relacionada a ellas mismas, a estas mujeres, es una persona que estuvo acá en Chile. Ella se llama Elena Jacobi, ese es su nombre real, Elena Jacobi, judía también. Y acá se hizo llamar Lola Hoffman, uno de los íconos del New Age, la nueva era. ¿Ya no le suena conocido eso? El nuevo orden, la nueva era. En la década del 60 en Estados Unidos se le llamó la nueva era. Así comenzó, con una fuerte influencia cultural, y acá en Chile también se le llamó la New Age, en la clase alta, y en la clase media, clase baja se le llamó la nueva ola. Lola Hoffman, esposa de Francisco Hoffman, ella ingresó a la sociedad pudiente chilena, a la sociedad de clase alta, el mal hábito de los intercambios de pareja, del liberalismo sexual, de la vida sexual swinger. Antes de ella eso no estaba difundido acá en Chile, fue ella la que lo comenzó a difundir. Es más, ella tuvo distintas parejas sexuales a lo largo de su vida, por ahí creo que se le relaciona incluso a Claudio Naranjo, y siempre estuvo cerca a su esposo también, hasta que lo enterró, estuvo durante los años de enfermedad de él, de Francisco Hoffman. Francisco Hoffman fallece, ella lo entierra, y ella sigue con las enseñanzas que ella tenía. Ahora, hay algo bastante en común entre estas tres personas, que es la procedencia. Ambas son de origen, estas tres personas, Shulamit Firestone, Kate Millett y Lola Hoffman, las tres son de ascendencia judía.
Lola Hoffman, acá en Chile, estaba casada con Francisco Hoffman, ¿ya? Que él estuvo encargado del Instituto de Neurofisiología de Santiago, creo que fue el que lo fundó. Y él levanta la carrera de autores chilenos como Fernando Flores en el mundo empresarial, Claudio Naranjo en el mundo psicológico espiritual, Humberto Maturana en lo que es el área de la biología y lo que es el área de la epistemología del conocimiento, si lo podemos llamar así, también Francisco Varela, recibiendo fondos directamente, adivinen de quién, de la Fundación Rockefeller. ¿Le suena ese nombre, David Rockefeller? David Rockefeller es una de las personas que está asociada a la dominación del mundo. Ya la familia Rockefeller está asociada a una serie de actividades que están tendientes, en primer lugar, a reducir el número de la población a nivel mundial, a dominar al ser humano y a establecer un nuevo orden mundial. De hecho, en una entrevista a David Rockefeller, ya fallecido, falleció muy cercanamente en la fecha, creo que el mismo año que su amigo Agustín Edward, acá en Chile. Agustín Edward será el dueño de Mercurio y de la Estrella de Arica y de las distintas estrellas a lo largo de Chile. Y cuando a David Rockefeller se le pregunta con respecto a esto del nuevo orden mundial, se le pregunta con respecto a esto del establecimiento de esta supremacía del poder y querer establecer un orden, y él dice que él se declara culpable, él lo reconoce, no lo niega, dice que es verdad, que ellos sí desean establecer un nuevo orden mundial. Y acá llegamos al feminismo. El feminismo es una de las estrategias que tienen los grupos de poder para dominar el mundo. ¿Por qué? Porque si tú te estás dando cuenta, el feminismo hoy en día no está siendo llevado adelante, no está siendo defendido por las mujeres heterosexuales, que es lo que uno esperaría, la mujer. Sino que está siendo representado más que nada por la comunidad LGBT, por los transexuales, por los bisexuales, por las lesbianas. Si tú te preguntas qué tienen que ver ellas con el tema del aborto libre, si supuestamente no van a reproducirse, lo que más pueden hacer es llegar a adoptar. Y si van a adoptar es porque el niño es deseado, o sea, no lo deben matar. Pero así todo también está metido en el tema del feminismo del aborto libre. Entonces, si usted se pregunta quién lleva adelante el feminismo, no están siendo las mujeres heterosexuales. Son, en su mayoría, personas transexuales y lesbianas. Y esto no es algo que lo estoy inventando yo, es algo que usted lo puede ver día a día en la calle, ahora que están saliendo las personas a protestar, y está el feminismo en la calle protestando, usted se va a dar cuenta de que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Y por qué hay una persecución tan fuerte a la masculinidad? Se está cumpliendo lo que el patriarcado, los grupos de poder querían, dividir al hombre y a la mujer. Entonces, mientras el feminismo públicamente protesta en contra del patriarcado, que en el fondo es sinónimo de los grupos de poder, en el fondo el feminismo siempre ha venido incentivado desde estos mismos grupos. ¿Dónde está el problema? Que las feministas entienden por patriarcado la dominación del hombre hacia la mujer. Una dominación, una injusticia que se arrastra desde hace siglos. Y en el fondo el patriarcado no es eso. El patriarcado proviene desde una historia un poquito más larga. Hace 5.000 a 6.000 años atrás se fija el comienzo del patriarcado. En la zona del Medio Oriente, lo que se denominó desierto de Sahara-Asia. Y acá está súper importante porque se acuerdan ustedes que yo le hablé de Lola Hoffman y su esposo Francisco Hoffman y cómo habían levantado distintos autores chilenos. Uno de ellos fue Claudio Naranjo, que se le encomendó la misión de andar por todo el mundo hablando del enneagrama, que por lo demás lo explicaban de una forma bastante distorsionada y bastante pobre de entender. Se le encomendó la tarea de transmitir la siguiente idea. El patriarcado comenzó hace 6.000 años aproximadamente y la razón fue una desertización drástica que ocurrió.
Es decir, entre la zona del desierto del Sahara, el Medio Oriente y Asia, hubo una desertización, un periodo de algunas décadas, o a lo menos 2 siglos, de sequía. Y eso produjo que los hombres y las mujeres cambiaran la mentalidad de ser humanos sumamente sociables, amorosos de piel, a personas egoístas, que les gustaba enfrentarse en guerra, realizar genocidios, realizar abusos sexuales, etcétera. Ahora, eso que plantea Claudio Naranjo no es cierto. Además que la hipótesis no es de él, la hipótesis es de James DeMeo, un discípulo de Wilhelm Reich. ¿Usted sabe en cuántos tiempos el ser humano vivió en el último periodo de hielo? Aproximadamente 100.000 años. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la vida de nuestra especie, si no toda, como Homo sapiens sapiens, lo vivimos en una era de hielo, en un periodo sumamente cruento, en un periodo sumamente difícil, donde incluso se extinguió una especie muy parecida a nosotros, el hombre de Neandertal, que también era un humanoide bastante desarrollado, que incluso tenía creencias tan desarrolladas como para poder enterrar a sus muertos. El hombre de Neandertal no sobrevivió puramente esta época de hielo. Muchos creen que se mezcló con algunas personas en lo que se llama la isla en Inglaterra, y hay algunos descendientes de Homo sapiens y hombres de Neandertal, pero eso son teorías. Ahora, la pregunta es si en decenas de miles de años de una era de hielo, donde fue muy difícil vivir, el ser humano no se transformó en patriarcal, no se deformó su forma de ver el mundo, no se deterioró, menos iba a pasar siglos después, miles de años después, con unos solos siglos o solas décadas de sequía, y no en todo el planeta, solo en un sector determinado, donde el ser humano podía desplazarse y buscar agua en otras partes. Ahora, por lo demás, el agua no se va del planeta, ojo eso también, que manipulan bastante pensando que agua no vamos a tener en un tiempo más. El agua cambia de estado, pero siempre está dentro del planeta, no se va. Llegó hace miles de años con los cometas que llegaron y chocaron con la Tierra. ¿Cuál es el problema? Que nos manipulan mucho mentalmente, nos manipulan a través de la educación. Y uno de los grupos que está relacionado con todo esto es la masonería. La masonería, que es pro-judaica, que tiene que ver, por eso que todos estos autores, ¿en qué tienen en común? Son todos judíos. Lola Hoffman, Katie Miles, Sulanin Firestone. Yo no sé si Margaret Mead tenía ascendencia judía, no lo sé. Pero sí lo que sé es que los grupos de poder, la familia Rockefeller, la familia Rothschild, sirven a los grupos de poder, sirven al judaísmo. Esa fue la razón de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler desconoce la deuda que tenía Alemania con la banca internacional y se le declara la guerra. Ya, lo que intentó hacer Adolf Hitler fue tratar de resurgir a Alemania del hoyo en el cual estaba. Entonces, en este panorama, usted se va dando cuenta de lo que significa el feminismo, la gran manipulación en la cual están insertadas las mujeres con el tema de la ideología de género. La ideología de género se está tratando de implantar, el tema de la identidad de género se está tratando de implantar en los niños pequeños, en los niños de 5, 6, 7, 8, de menos de 10 años. ¿Por qué? Porque basta que los niñitos digan que se sienten atraídos con vestirse como mujer o cierta ambigüedad, inmediatamente se les quiere hacer pensar que ya decidieron ser de otro género, de otro sexo, y eso no es así. Entre el 70 y 80% de los niños que en algún momento presentan la manifestación de querer manifestarse en una forma, comportarse como el otro sexo, es decir, niños que se quieren comportar como niñas o niñas que se quieren comportar como niños, entre el 70 y 80% vuelve a la naturalidad, se corrige eso. Por lo tanto, no se justifica que se aplique todo este tema de la identidad de género a los niños más pequeños. Se necesita de tener ya la capacidad de abstracción mental, cognitiva, para poder entender lo que significa. Y el ser humano eso lo adquiere recién a los 14 años. Por eso que la ley de responsabilidad penal y juvenil en Chile está fijada a los 14 años. Porque ahí recién las personas pueden entender las consecuencias, las causas y los efectos. Pueden lograr sacar conjeturas, pueden aplicar un pensamiento más abstracto. Antes de eso, el pensamiento es más concreto.
Lean al psicólogo alemán Erik Erikson, quien ubica la etapa de desarrollo de la identidad en la adolescencia. No lo ubica antes. Y esto es psicología básica, de primer año. Por lo tanto, ¿qué se está intentando hacer? Se está intentando sacar de la educación de los niños todo lo que es educación sexual. Simplemente desordenar el panorama y confundir a los niños. Lo que se requiere en un niño de menos de 14 años que tenga una ambigüedad sexual es llamar a los padres y hablar de esa desorientación y ambigüedad sexual que tiene el niño. Hasta después de los 14 años no podemos hablar que esté establecido un proceso completo de identidad, ni siquiera completo, porque ahí recién comienza, de formación de la identidad. ¿Qué es lo que buscan los grupos de poder? Hay una hipótesis que dicen que busca la disminución de la tasa de población, porque la comunidad LGBT tiene una tasa de vida bastante baja, una expectativa de 45 años. ¿Sabían ustedes eso? Que los transexuales tienen una tasa de vida, una expectativa de vida, perdón, de 45 años, mientras el promedio de la población es de 85 años. ¿Sabían ustedes que la tasa de suicidio en la población LGBT es más alta? ¿Sabían ustedes que el riesgo de cáncer de mama en las lesbianas también es más alto? Los intentos de suicidio, la inestabilidad psicológica, pero a todo esto se le da como causa y se interpreta que todo viene desde la presión del medio, que todo es producto porque el medio los persigue, no los acepta, y eso no es tan así, discúlpenme. Yo vivo acá en una población donde todos los días están parados en la esquina los transexuales protestando, incentivando la quema de neumáticos, incentivando unas protestas y la gente, la mayor parte de las personas heterosexuales, temerosas en sus casas encerradas. O sea, ¿de qué discriminación nos están hablando? Cuando una persona se suicida o tiene una baja expectativa de vida o inestabilidad psicológica, o una mala salud a tal punto de que llegue a enfermarse físicamente de una enfermedad como cáncer de mamas, se requiere que para que todo eso ocurra estén dañadas las variables estructurales de la personalidad, no solo la presión del medio, porque los niños que están educados con bastante fortaleza, independientemente de que los molesten, ellos logran defenderse. Y esto se puede apreciar en los casos de bullying. Siempre los niños que padecen de bullying vienen de hogares donde algo ocurrió que hizo que estuvieran más débiles. Se requiere que esté dañada, para que una persona tenga una tasa de vida tan disminuida, se requiere que estén dañadas las variables constitutivas de la personalidad. ¿Y estas cuáles son? La atención entregada por los padres, la comunicación dentro del grupo familiar cuando te desarrollaste, la orientación sexual de los padres, los estilos de personalidad, es decir, son variables profundas. No lo podemos atribuir a variables actuales de presión del medio. Pero todos los estudios que se realizan están interpretados así. Es el medio el que ocasiona este desajuste de las personas de la comunidad LGBT. Cosas de interpretación. Bien, en resumen, los niños no están preparados antes de los 14 años para poder tomar una decisión en cuanto a su género. ¿Ya? El tema del género es una creación de algunos autores como Margaret Mead, que ya les hablé del tema de la masturbación del delfín, ¿no es cierto? Que bastante poco sabía del daño que le estaba haciendo a este animalito. Pasó a llevar decenas de miles de años de conocimientos étnicos y no podía comparar una cultura con otra, evidentemente, porque todas las culturas son distintas, pero lo cual no dice que no existan patrones naturales propios de los hombres y de las mujeres, y sí los hay. De hecho, los partos en el mundo no lo atienden los hombres, lo atienden las mujeres en forma natural, en un lugar natural. No estoy hablando de acá, de estas sociedades que están ya artificiales y distorsionadas. El matrimonio existe en todos los grupos naturales. Los ritos de paso también, y son muy similares desde un grupo a otro. La creencia de que todo lo sagrado también formaba parte de la vida del día a día, esos conceptos naturales también formaban parte. La conexión con los ancestros, lo encontramos en todos los grupos naturales. Revisen la cosmovisión aymara, las personas que viven en esta zona, que tenemos bastante acceso a esta información, se van a dar cuenta que todos los grupos naturales tenían los mismos cánones. Bien, y para recapitular, algunos autores como Sloane Firestone, Kat Millett, Lola Hoffman, todas de origen judío,
intentaron de alguna forma deteriorar la moral y la unión familiar de los grupos a los cuales ellas enseñaron. Bueno, esta visión que yo estoy entregando es una visión que es informada, no es una visión que salga simplemente desde mi opinión. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo es cierto. Schleich, Firestone, Kathy Millett trataron de tirar para abajo la existencia de las familias. No es una mera interpretación. Y Lola Hoffman sí acá en Chile promovió el libertinaje sexual. Y su esposo Francisco Hoffman sí recibió fondos de la Fundación Rockefeller. La identidad de género o la identidad sexual es algo que se construye de poco a poco y los niños ya tienen que tener una edad para poder determinar su elección. Básicamente yo diría que al término de la adolescencia, a los 18 años, recién un ser humano podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir como hombre o yo quiero vivir como mujer. Presionar esto antes en los niños es algo de mala información, es la intención de los grupos de poder de querer dominar a las personas y también creo que está fuertemente el tema de desear disminuir la tasa de la población. Los gays no se reproducen, las lesbianas tampoco, y las personas que tomen esa decisión van a tener también una expectativa de vida, perdón, bastante más baja. Entonces no es lo mismo la heterosexualidad que la homosexualidad, no es lo mismo en cuanto a lo que son las consecuencias de los años que vas a vivir, no es lo mismo. Las patologías que vas a tener tampoco es lo mismo. Bien, dejamos hasta acá este video y ojalá que entre todos los datos que le he hablado pueda quedar lo más importante, que es el tema de no presionar a los niños a una temprana edad a que se identifiquen con un sexo u otro. Eso es algo natural. Si su hijo en un momento se identifica con vestirse como mujer, es muy probable que en un momento va a cambiar de idea. Si no lo presionan desde afuera, va a cambiar de idea. Es lo natural. Bien.